Sorati, que nos convocó oportunamente para que discutamos un poco los temas importantes legales en relación con esta pandemia y nos permiten difundirlo a los socios. Bueno, un poco lo mío es, teniendo en cuenta cómo superar los obstáculos legales, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la negociación y de la situación en la que estamos en relación con ella, ¿no? A ver, todos sabemos que quienes firmamos un contrato de franquicia o un contrato de licensing, estamos firmando contratos de obligaciones, como llamamos, de tracto sucesivo, técnicamente, o duraderas, de obligaciones que duran en el tiempo, a diferencia de cualquier obligación que tenemos, por ejemplo, cuando compramos, no sé, una cosa mueble, nos entregan la cosa, se paga de contado y ahí se extingue el contrato. En el caso de un contrato de licensing o de un contrato de franchising, tenemos evidentemente obligaciones que ir cumpliendo y en este caso nos tocó que fuese antes de la pandemia, nos está tocando ahora y pretendemos que esto trascienda la pandemia, ¿no es cierto? Y podamos seguir cumpliendo obligaciones con posterioridad a ella, de eso se trata, ¿no? La verdad que quienes han contratado con empresas internacionales, quienes están en este mundo, saben que las marcas en el exterior nos conocen, saben de nuestros incumplimientos cada tanto, de nuestras imposibilidades a veces de cumplir en algo pactado, no entienden muy bien las reglas de juego, a veces nosotros no sé, nos encontramos con situaciones, por ejemplo, que queremos honrar una deuda, queremos pagar, tenemos el dinero, y queremos hacer el trámite de una transferencia, simplemente una transferencia bancaria, y nos encontramos con que el banco nos hace llenar un formulario que siempre tiene algo que no está bien, que cuando lo terminamos de completar nos dicen que falta una certificación de un contador público de que la deuda estaba vencida e impaga, que cuando lo presentamos nos dicen que tiene que estar legalizado por el Consejo, que obviamente estuvo cerrado durante un tiempo, que cuando lo presentamos nos dicen que ahora hay una comunicación del Banco Central, la A7030, que te obliga a presentar una declaración jurada que vos no tenés el dinero en dólares, que cuando lo presentaste después te dicen que no está el SWIFT, que cuando está el SWIFT está equivocado, que cuando completaste esto te dicen que ahora hay una modificatoria de la A7030, que tiene que presentarse en original, y cuando terminaste de completar todo, se te vencieron los plazos y tenés que empezar de vuelta. Esto es muy difícil la verdad, de explicarlo en un país serio, un país desarrollado, tecnológico, que te dicen, si vos no pagás, a ver, lo único que entienden es que básicamente o no tenés el dinero, o se te rompió el enter del teclado de la computadora, porque no entienden más razones, la verdad. Pero bueno, es complicado. La realidad es que esta es una situación distinta porque en este caso la pandemia, la verdad es que nos afecta a todos, nos afecta tanto a la marca propiamente dicha como al franquiciado. Estamos en un caso en donde, por ejemplo, no sé, les comento un caso de una marca internacional inglesa que tiene base para América en Nueva York. Hoy las oficinas están literalmente cerradas. Los empleados están en su casa y no están trabajando. Te dicen, mirá, Fabián, nos suspendieron y la realidad es que hasta nuevo aviso no volvemos a las oficinas y no trabajamos. Entonces ellos lo sienten de verdad, igual que nosotros, esta situación. Y como escribo acá en la placa, ubicados en el contexto internacional, no solo nosotros nos vemos afectados para cumplir compromisos contractuales con marcas extranjeras, sino que ellas también sufren las consecuencias de esta pandemia. Esto es muy bueno. Yo trato de enfocar todo esto en la negociación, porque obviamente es la herramienta más práctica y más económica. Lo ideal es que podamos renegociar, porque el ánimo hoy de los empresarios en todo el mundo es de renegociar, de acomodar. No hay intenciones, nadie tiene ganas de litigar encima, de estar en todo medio de esta situación y además litigar judicialmente. Esta condición es muy buena porque en el mundo de la negociación, porque a ver, ¿qué es lo básico por el cual siempre tenemos un conflicto? Es porque vemos mapas distintos.
Si cuando nosotros tenemos un conflicto, cuando hay diferencias, lo que están viendo las partes son mapas distintos de un territorio. Si nosotros, como en este caso, logramos unificar los mapas y ver el territorio, ya tenemos parte de la negociación acordada. Digamos que un 50% ya lo tenemos ganado. Entonces esto es muy importante. Por eso digo que es una muy buena noticia, ¿no? Y que a diferencia de otros casos cotidianos en la Argentina, hoy podemos alegar un motivo con valor que pueden entender en otros países. Por lo tanto, no son demasiados los argumentos para consensuar el mapa de situación. ¿Tenemos herramientas jurídicas? Sí, las tenemos. De eso se van a ocupar mis colegas y amigas, Gabriela y Graciela, a continuación, por lo cual yo no me voy a meter en parte técnica de las herramientas legales, sí las voy a mencionar algunas de ellas, como es el caso fortuito o fuerza mayor, en el cual nos permiten justificar incumplimientos parciales o totales, ¿no es cierto?, durante esta situación que es ajena a nosotros, que no la pudimos prever, etcétera, etcétera, y que obviamente después las chicas van a desarrollar. También la teoría de la imprevisión, que lo que hace es, en términos prácticos, ajustar estos desajustes de las contraprestaciones, donde han quedado muy onerosos a lo mejor respecto a lo que le toca a la otra parte. Y por supuesto el principio del esfuerzo compartido, que es básicamente que cada uno aporte algo para llegar a un acuerdo. Y esto en la negociación es esencial, ¿no es cierto?, el esfuerzo compartido. Hoy un franquiciado maestro o un licenciatario, si es en el caso de licensing, o un franquiciado de desarrollo, como puede ser el Grupo Alsea con el Starbucks, que ellos mismos son los que abren locales, o un franquiciado individual internacional, es decir, todas las figuras que podamos imaginar dentro de este sistema de negocios, se encuentra atrapado entre dos figuras, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, es un franquiciado maestro, como les decía, o un licenciatario, o un franquiciado de desarrollo, que tiene que reportar regalías al extranjero, y se encuentra que de un lado tiene a sus subfranquiciados, en los mismos términos que un franquiciante argentino tiene a sus franquiciados, o a sus clientes mayoristas en el mundo del licensing, con los productos que le vende a la cadena de clientes que tiene mayoristas, o el propio franquiciado de desarrollo que tiene directamente al público consumidor, y que en todos estos casos uno directamente no consume, el otro no le puede pagar, vienen cheques rechazados, el franquiciado o subfranquiciado no le puede reportar regalías porque no está obviamente pudiendo llevar a cabo su actividad comercial. Y por el otro lado, yo tengo que hacer frente como franquiciado maestro, como licenciatario, a la marca con la cual me comprometí, seguramente con un royalty a pagar, pero además con un mínimo garantido de royalty a pagar. Para el que a lo mejor no tiene claro este concepto de mínimo garantido, es en general las marcas cuando otorgan una franquicia maestra o una franquicia internacional o un contrato de licensing, aceptan obviamente que el acuerdo, que como contraprestación en el acuerdo hay un royalty a pagar de lo que facture el licenciatario o de las regalías que cobre el franquiciado maestro a sus subfranquiciados, pero les exige pagar un mínimo garantido de regalías. Es decir, no acepta que uno vaya a riesgo y decir, bueno, si vendés, si te va bien, me vas a pagar regalías, y si no, no hay problema. No, no. Le dice, mira, mínimamente, como para que yo te otorgue esta franquicia o esta licencia, vos me vas a tener que pagar anualmente un mínimo. Se acuerda en el contrato año a año, generalmente es ascendente ese mínimo año a año, y uno tiene que afrontar ese compromiso independientemente de que haya vendido o no haya vendido. Y la realidad es que en la mayoría de los casos son así, y nos encontramos que en caso que la marca exija el pago, en la mayoría de los casos la ley aplicable es extranjera, porque las marcas internacionales obviamente que aplican su propia ley, y en general los tribunales son del país del franquiciante o del licenciante, o de un país neutral, con algún tribunal arbitral, pero es muy raro que las partes hayan elegido aplicar la ley argentina. Esa es la realidad. Sí puede ser, digamos que en un caso excepcional pueda utilizar un artículo del Código Civil y Comercial nuestro, que es el 2602, con el foro de necesidad,
pero es muy raro poder probar que yo no tengo acceso a la justicia en el exterior, si soy una empresa medianamente reconocida y con, digamos, un giro que no me permita, digamos, alegar esta imposibilidad. La realidad es muy excepcional que yo litigue en la Argentina en estos casos. Motivo por el cual una herramienta esencial, y porque aparte está en la voluntad de la mayoría de los empresarios, es renegociar. ¿Renegociar para qué? Para poder sobrevivir. Es decir, no solo renegociar, sino saber qué voy a renegociar. Porque ahí está la clave de si yo voy a sobrevivir post-pandemia o no. ¿Qué voy yo a renegociar? Sintetizando, tenemos herramientas jurídicas, como recién les comentaba y como van a desarrollar mis compañeras. Tenemos un contrato firmado con una ley aplicable que en general es con competencia extranjera, pero tenemos altos costos. Entonces, no es lo más aconsejable entrar en discusiones y entrar a litigar. Lo más aconsejable, obviamente, es renegociar. Para eso existe lo que conocemos como autonomía de la voluntad, que en todos los países desarrollados, democráticos, occidentales, existe, y es un principio superior que otorga a las partes de contrato la posibilidad de modificar de común acuerdo las cláusulas y los compromisos que han quedado desajustados como consecuencia, en este caso, del freno económico mundial. Acá no tenemos que pedirle permiso a nadie. Acá nos juntamos las partes y renegociamos a través de la autonomía de la voluntad. Sí es aconsejable que quien vaya a negociar sea un profesional en la materia. Se encuentre con los argumentos necesarios y con las herramientas necesarias para poder lograr lo que uno está buscando o acercarse lo máximo posible a ello. Entonces, como yo digo, los contratos y la futurología, tenemos un contrato firmado, en medio de ese contrato tenemos una crisis sanitaria, queremos negociar, pero ¿qué es lo que queremos negociar? Los efectos futuros del coronavirus, del COVID-19, de esta pandemia. ¿Quién conoce los efectos? Nadie los conoce. Podemos imaginarnos. Pero bueno, de eso se trata un poco. Los contratos, yo siempre digo, en general, no son perfectos. Y es así porque cuando nosotros celebramos los contratos, estamos haciendo un poco de futurología. Es decir, nosotros estamos celebrando un contrato para que tenga vigencia durante 4, 5, 10 o 20 años. Y la verdad es que no sabemos qué va a pasar mañana. Y en general nosotros en la Argentina tenemos mucha gimnasia de no saber qué va a pasar mañana. Motivo por el cual estamos regulando lo que vendrá, sin saber exactamente lo que vendrá. Y como siempre digo, es más fácil equivocarse en algo que acertar en todo, y siempre en algo nos equivocamos, en algo no acertamos, y no terminan siendo perfectos esos contratos. Ni hablar si aparece una figura como la de hoy, una situación sanitaria como la que estamos viviendo en el mundo, y nos deja con esta perspectiva. La negociación, insisto, es el mejor camino para reencauzar nuestra relación contractual en base a la autonomía de la voluntad. Tenemos que tener claro que obviamente sí tenemos libertad para renegociar, siempre, por supuesto, sin violar normas de orden público, normas imperativas, ni tampoco, por supuesto, la moral, y como les dice, el orden público. Les cuento un caso para que vean que sí se puede acomodar las cosas, sí se puede renegociar. Tenemos un cliente de una marca que es un licenciatario de una marca reconocida mundialmente, y él obviamente alegó su imposibilidad de importar producto directamente. Es decir, no pudo, quedó trabado la importación de producto para poder comercializar durante el 2020. Pero además de eso, aún solucionada esta circunstancia, su canal habitual se encontraba completamente paralizado como consecuencia del aislamiento social preventivo obligatorio de esta crisis sanitaria, ¿verdad? Bueno, la marca escuchó, poco me escuchó, es decir, si bien yo represento a la marca, pero uno está intermediando para que las cosas puedan fluir, entendió rápidamente y comprendió la situación en la que se encontraba este licenciatario, un buen licenciatario, que fundamentalmente para que estas cosas salgan bien, se tiene que obrar de buena fe, porque por otra parte a veces nos encontramos con que queremos aprovecharnos de esta situación, porque bueno, la realidad es que esto me posibilita
tal vez no pagar o pagar más adelante, pero la realidad es vos podés pagar. Si vos podés pagar, ¿por qué no pagás ahora si tu deuda existe? Entonces, cada uno tiene que digamos, tomar conciencia que esto se basa principalmente en la buena fe. ¿Qué se acordó? En base a reconstruir, como siempre digo, el contrato perfecto, tratar de llegar siempre lo máximo posible a ese contrato perfecto. Y distribuyendo los daños de este esfuerzo compartido, ¿no es cierto? ¿En qué quedaron? Dijo, el licenciatario debía cumplir con los pagos correspondientes a las regalías mínimas garantidas, como les comentaba más adelante, en general hay mínimos garantidos en todos los contratos, y la marca extendió un año el plazo contractual, y por las ventas del 2021 solo se pagaría el excedente de regalías por sobre los mínimos desembolsados en el presente año. Es decir, vos podés pagar ahora, yo puedo pagar ahora, si no tengo un problema financiero. Tengo un problema económico que no vendí, pero no tengo un problema financiero, tengo el dinero para pagar. Bueno, vos pagame el mínimo garantido de este año, eso demuestra tu compromiso, tu buena fe, y yo te voy a dar un año más de contrato, y el año que viene vos vas a tomar a cuenta el pago que haces este año. Es decir, vos vas a empezar a vender, y hasta tanto el mínimo garantido de este año de royalty, vos lo vas a compensar, digamos, a medida que vayas vendiendo, y una vez que superaste el mínimo garantido ya pagado este año, ahí me vas a reportar regalías por el excedente. Como ven, siempre podemos encontrar soluciones. Este es un caso práctico, real, que lo viví hace poquito tiempo y lo quería transmitir. Pero tengo otros casos que estamos negociando y la realidad es que en todos los casos las marcas escuchan, entienden y tratan de llegar a una solución equitativa en base al esfuerzo compartido. Tengamos en cuenta que en el exterior, sobre todo cuando estamos negociando y contratando básicamente con empresas que están bajo el sistema jurídico de common law, en muchos países no existe la figura del esfuerzo compartido. Y salvo que esté estipulado expresamente en el contrato, no se puede alegar en un juicio. En general, yo tengo contratos que están, en el cual está estipulado el esfuerzo compartido y otros que no. O sea que prácticamente funciona así con los contratos que tenemos en la Argentina, firmados con marcas en el extranjero. Lo más importante que creo que es en el caso de la negociación para renegociar nuestros contratos es intentar imaginarnos los esfuerzos, los efectos futuros de esta pandemia, aquellos que no están a la vista hoy, pero que podrán ser muy nocivos a la hora de enfrentarlos si no aprovechamos la ocasión de regularlos oportunamente. ¿Qué quiero decir? A ver, ¿qué deberíamos o qué entendemos que deberíamos hacer hoy? Tener la mayor información posible, política, económica, financiera, social, mundial, argentina y de cada caso en particular de nuestros franquiciados o nuestros clientes por mayor, para saber con quién apostamos a quedarnos, con quién, como nos pasa lamentablemente y tristemente en el mundo, que en muchos sistemas, en muchos países, han tenido que elegir a quién entubaban y quién no para que sobreviva. Bueno, acá en los negocios pasa algo parecido. ¿A quién voy a salvar estudiando minuciosamente el caso particular porque creo que tiene posibilidad de sobrevivir a esta situación? ¿Y a quién no? Y prefiero rescindir el contrato de común acuerdo porque si no lo voy a terminar de hundir en forma más profunda aún. Entonces, bueno, es un análisis que uno tiene que hacer en cada caso en particular, previo a un análisis, como digo, de un contexto mundial. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder renegociar. Porque si yo voy a ir a renegociar solamente para que me perdonen un pago, para que me extiendan el pago de un plazo, probablemente me termine hundiendo un poco más tarde, pero me voy a terminar hundiendo. Ahora, si yo entiendo lo que está pasando y puedo leer, y soy un estratega como empresario, es decir, tengo ese olfato que hasta ahora me ha permitido ser exitoso, porque de eso se trata en última instancia la estrategia, es de poder utilizar la información para que con el olfato decida hacia dónde voy. Después aplicaré una táctica para seguir adelante, pero si no puedo tener un plan estratégico
de hacia dónde enfoco el rumbo, difícilmente me vaya bien después de esta situación. Por eso digo, nos corresponde volver a intentar hacer futurología con mucha agudeza, porque quien más acierte logrará un contrato mejor y más protegido el día después, cuando ya no podremos oponer a la pandemia como argumento de un incumplimiento. Yo no voy a poder decir dentro de 6 meses hay un rebrote y entonces voy a aplicar el caso fortuito o fuerza mayor, porque yo ya sé que esto podría pasar. No sé si me explico. Y la realidad, y para terminar, para finalizar, voy a recalcar algo que vengo comentando desde hace unos meses, que es esencial para poder renegociar y para poder llegar a buen puerto con las marcas, con quien tenga que renegociar contratos. Y que se trata básicamente de la humanidad. Si no somos un poco más humanos después de esta situación, estaremos perdidos. ¿Qué es la humanidad? La capacidad para sentir afecto, comprensión y solidaridad hacia las demás personas. De eso se trata, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy buena la exposición, muy clara. Bueno, tenemos el espacio de preguntas y respuestas. No sé si no tenemos preguntas en el chat. A ver. No, por lo que veo no tenemos preguntas en el chat. Bueno, aprovechen. Fabián se tiene que retirar antes del final de la sesión, así que si tienen alguna pregunta, les pido por favor la acerquen en este momento. Si no, a Fabián le vamos a despedir porque, bueno, tiene que hacer un trámite urgente y no se puede quedar el resto de la sesión. Bueno, chicos, la verdad les agradezco mucho. Tienen mi teléfono, tienen mi mail, cualquier consulta que me quieran hacer, cualquier duda que tengan, obviamente que estoy a disposición, estamos a disposición en la consultora, en Franchising Company, así que les agradezco a todos, yo me tengo que retirar, es cierto, tengo una urgencia, pero bueno, muchísimas gracias por participar y por escucharnos. Les mando un saludo grande. Muchas gracias, Fabián. Después les vamos a enviar el material que presentó Fabián, así que, bueno, cualquier cosa también le pueden enviar las preguntas por escrito si fuera necesario. Gracias, Fabián, y mucha suerte con tu trámite. Gracias, hasta luego. Bueno, les quiero presentar entonces ahora a Gaby Sapio. Gaby es consultora en marcas y franquicias, abogada con especialización en asesoría jurídica de empresas, es agente también de la propiedad intelectual del INPI y es titular de GS Marcas y Franquicias. Gabriela nos va a hablar hoy de licencias, justificación de incumplimientos y acuerdos de continuidad. Gaby, tenés que desmutear tu micrófono y si querés compartir pantalla lo puedes hacer cuando gustes. Gracias, Ezequiel. Sí, vamos a compartir un buen día a todos. Acá un PowerPoint. Se ve perfectamente. ¿Lo podemos ver? Sí, gracias. Vamos a referirnos a las licencias, a el tema específico del incumplimiento en este contexto en los contratos de licencia y los acuerdos a que podemos llegar. Bueno, le pido paciencia a los colegas que tengo por aquí, que agradezco su presencia humildemente, porque vamos a usar lenguaje no técnico y recordar, por ejemplo, que cuando hablamos de un contrato de licencia, el licenciante como titular de la marca permite al licenciatario, bajo determinadas condiciones de uso, pagos y demás, identificar con esa marca los bienes y servicios que va a prestar. Esto lo decimos para diferenciar con la franquicia, en el sentido de que toda franquicia implica una licencia de marca, pero no a la inversa. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Fundamentalmente porque cuando hablamos de licencia hablamos de un contrato innominado, que a diferencia de la franquicia, que desde el 2015 tenemos un marco legal a través del Código Civil y Comercial, en la licencia no tenemos esa figura legal, no tenemos regulación.
Con lo cual, lo que desarrollamos, los contratos que desarrollamos a partir de la licencia son lo que llamamos contratos atípicos. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes regulan sus relaciones de forma más o menos novedosa y desconocida para el ordenamiento legal, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. ¿Por qué recordamos esto? Porque en esa construcción, en ese diseño del contrato, tenemos que ser muy cuidadosos en especificar, encuadrar bien la relación de qué se trata, cómo nos vamos a manejar. La licencia comúnmente, el licensing es utilizado para la fabricación y comercialización de productos, pero a partir, por ejemplo, de la regulación de la franquicia, en la consultora particularmente comenzamos a utilizarlo como el camino hacia la franquicia, ¿no es cierto? No para eludir los requisitos legales que fue imponiendo la ley, sino por lo contrario, para transitar el camino hacia reunir esas condiciones, como eran los años de operación o la réplica de las unidades de negocio necesarias para ofrecer el negocio en franquicia. Entonces, a partir del contrato de licencia pudimos armar relaciones donde el licenciante fue preparando el camino hacia su franquicia. Obviamente con un diseño cuidadoso donde sepamos todos del negocio de qué se trata, ¿no? Y también con el amparo legal, porque al no tener la figura legal, la protección tiene que estar acordada entre las partes específicamente. Entonces, ¿qué pasa con esos contratos que diseñamos para en ese camino hacia la franquicia, o con las licencias en general? ¿Qué pasa en el contexto de esta pandemia y la situación que se desencadenó, no solo con la pandemia, sino sumado con los decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno? Porque, como bien se dice, una cosa es la pandemia y otra cosa es la cuarentena. Y entonces la cuarentena en particular también infringe daños en estos contratos, y tenemos que ver cómo salir de ellos de la mejor manera. La conjunción de ambas circunstancias, la pandemia y los DNU, constituyen una alteración extraordinaria de las circunstancias que existían al momento de contratar. Y esas alteraciones son ajenas a la voluntad de las partes y a las acciones de las partes, y superaron ampliamente el riesgo que asumimos al contratar. Cuando contratamos todos asumimos un riesgo. Obviamente los negocios no tienen ningún resultado asegurado, pero estas circunstancias exceden ese riesgo asumido. Entonces dan lugar a ciertos dispositivos que la ley tiene previstos para, de alguna manera, justificar los incumplimientos a que dé lugar. Pero estas justificaciones tienen que ser encausadas y entendidas en este contexto. Como bien comentaba Fabián, las exoneraciones de responsabilidad más claras a que da lugar a estas circunstancias son, por un lado, y tratándose de licencias, donde no tenemos un mínimo legal, como en las franquicias tenemos mínimo legal de contratos de 4 años, en las licencias, al ser un contrato innominado, no regulado, podemos hacerlo perfectamente por 1 año, 2. Generalmente lo hacemos por 2 años cuando estamos preparando la vía hacia la franquicia. Entonces lo que puede darse es una frustración definitiva de la finalidad del contrato. O sea, esta cuarentena, esta pandemia, que no me permite, en determinadas circunstancias, no me permite desarrollar la actividad por la cual yo contraté esa licencia, puede provocar que se frustre
la finalidad que tuve cuando contraté la licencia, porque se puede terminar ese año o esos 2 años de contrato y yo todavía no recuperé la inversión que hice, porque no estoy facturando, porque no puedo desarrollar mi actividad. Entonces ahí, en esas circunstancias, se dispara este dispositivo donde voy a obtener, la ley me autoriza a pedir la resolución de ese contrato, porque veo frustrada la finalidad que tuve al contratar. Otro dispositivo que se activa en estas circunstancias, en un contrato de licencia, es la teoría de la imprevisión, porque, como contaba Fabián, los cánones que tengo que pagar por royalty pueden representar una prestación excesivamente onerosa frente a la circunstancia de que no estoy pudiendo trabajar. Entonces, cuando hay un mínimo dispuesto que va más allá del porcentaje de la facturación, porque si fuera solo porcentaje de la facturación, si no facturo no pago, pero generalmente en estos contratos se establece un mínimo de pago de esas regalías. Entonces se van a tornar excesivamente onerosas frente a mi facturación cero. Y nuevamente activan esta posibilidad de justificar mi incumplimiento con la teoría de la imprevisión, que me da la oportunidad no solo de resolver total o parcialmente el contrato, sino que adecuarlo a las nuevas circunstancias. Y finalmente, la justificación, diríamos, por excelencia de esta situación tan atípica que alteró extraordinariamente las circunstancias del contrato es el caso fortuito o fuerza mayor, que para la legislación argentina es lo mismo y tiene que ver con el hecho que no ha podido preverse o que, habiéndose previsto, no ha podido evitarse, y que exime de responsabilidad por el incumplimiento al licenciatario, y también al licenciante, porque podría ser el licenciante quien tenía que proveer cantidades adecuadas de insumos al licenciatario, y por las restricciones de tránsito o mismo de producción, no ha podido cumplir esa obligación contractual. En este sentido, el caso fortuito es interesante verlo en esta pandemia en particular, porque en la idea de reformular las situaciones para contemplar todos los previstos e imprevisibles que se pueden dar, como decía Fabián, que los contratos los hacemos con un poco de futurología, es interesante evaluar en qué medida, cuando pase esta situación, porque más tarde o más temprano esto también pasará, en qué medida podremos a futuro hablar de un hecho no previsto dentro de nuestro escenario posible, una pandemia. O sea, hasta ahora fue un escenario impensado, pero de acá en adelante, ¿podremos alegar el caso fortuito ante un rebrote de una pandemia, de otro virus? Sería más improbable, ¿no es cierto? Con lo cual tendríamos que revisar el diseño de los contratos a futuro. La idea es en ellos prever lo máximo posible, ¿no es cierto? Y ese caso fortuito, por ahora previsto en nuestro Código Civil, también puede ser exceptuado entre las partes. Las partes podrían, dentro del contrato, decir, yo renuncio al caso fortuito. Si se da un caso fortuito, renuncio a él. Pero ojo con esto, porque cuando hablamos de contratos de licencia, la renuncia a ciertas disposiciones podría verse cuestionada, porque el contrato de licencia, tanto como el contrato de franquicia, son los que llamamos contratos de adhesión, que yo acá titulé la diapositiva como reivindicación. Más allá de explicar por qué, en cuánto influye en esta situación, de lo que se trata es de una reivindicación del contrato de adhesión que tiene tan mala prensa, ¿no es cierto? Siempre está en el imaginario que el tiburón se come al pequeño pez,
¿no es cierto?, en este contrato de adhesión, donde uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte, que es el predisponente, generalmente el licenciante o el franquiciante. Sin que el adherente, el licenciatario o el franquiciado hayan participado en esa redacción. Entonces, en el imaginario está visto como un contrato leonino, cuando lejos de ser un contrato leonino, está expresamente previsto en el ordenamiento legal, y como siempre se proyecta un escenario donde el predisponente, en este caso el licenciante, tiene mayor poder que el licenciatario que va a firmarlo, cuando hay algún tema que se discute judicialmente acerca de ese contrato, cualquier cuestión dudosa siempre va a favor del aceptante y no del predisponente. Así que lejos de ser un contrato leonino, en verdad hay que considerarlo como la mejor opción cuando estamos hablando de negocios en red. Y tanto es así que las renuncias al caso fortuito, cuando hablamos de renuncias del caso fortuito, si lo hubiéramos hecho en estos contratos, seguramente van a resultar cuestionables. Cuando analicemos estos incumplimientos y llevemos si se va a un estadio judicial, esa renuncia que hubiera hecho el aceptante seguramente va a ser cuestionada. Por eso cuando diseñamos estos contratos de licencia y de franquicia, tenemos que tener mucho cuidado en la disposición de las cláusulas, pero su utilización debemos reconocer que favorece la dinámica de la economía de escala, ahorra el tiempo, evitando la discusión individual con cada licenciatario y cada franquiciado, disminuye la litigiosidad, porque de lo que se trata es de prever todas las circunstancias posibles para no ir a juicio, facilita la homogeneidad de la gestión empresarial del licenciante y del franquiciante y la eficiencia, y por el lado del licenciatario y del franquiciado asegura la uniformidad en la contratación y un trato igualitario. Yo como licenciatario tengo la certeza de que no voy a estar contribuyendo solo a un fondo de publicidad, por ejemplo, que después aprovechen todos los demás, ¿no es cierto? Así que, en verdad, estos contratos, por ser de adhesión, resultan más que apropiados a esta dinámica de la economía de escala, pero hay que tener mucho cuidado en su diseño, y ahora lo vamos a tener que tener expresamente en este planteo de qué hacemos con estos incumplimientos, ¿no es cierto? En el caso particular del caso fortuito, tendremos que tener en cuenta sobre todo que la mera verificación del caso fortuito, o sea, de esa circunstancia extraordinaria que no pudo preverse o que aún prevista no pudo evitarse, no exime de responsabilidad al incumplidor per se, sino que el que lo invoca tiene que acreditar fehacientemente que la imposibilidad, o sea, ese incumplimiento, es un resultado del caso fortuito. No es que porque se presentó esta pandemia, no cumplamos nada, está todo bien, va todo a la misma bolsa. No, la verdad que va a haber que ver qué caso particular, de qué caso particular se trata, y si esa imposibilidad de cumplir es permanente, en cuyo caso sí habilitaría la resolución, además de otras vías que vamos a hablar, o si es temporaria, porque si la imposibilidad fuera temporaria, como puede ser una actividad inicialmente alcanzada por la cuarentena, pero que después fue habilitada para seguir trabajando, con las limitaciones del caso, obviamente, pero no en forma ruinosa, superadas esa imposibilidad, tengo que cumplir. Si es una obligación dineraria, seguramente no. Afirmativamente voy a cumplir sin intereses, porque esta situación no puede ser considerada como una constitución en mora. Yo no cumplí temporariamente porque no pude, pero apenas pueda, tengo que volver a cumplir. O sea,
Hay que evaluar el impacto específico en el contrato, en la actividad de que se trata, si fue alcanzado o no por la cuarentena, en qué localidad está el contratante, porque puede ser en la misma red un licenciatario en Jujuy que no fue alcanzado por la cuarentena, ahora creo que también pobres la rehabilitaron, pero va a ser un tratamiento distinto al licenciatario de Buenos Aires. Entonces, porque aquel contrato de adhesión que me llevó a contratar con todos por igual, me da sin embargo la posibilidad de reformularlo de acuerdo a las circunstancias para cada licenciatario en particular, para los cuales puede ser distinto la situación. Entonces hay que analizar el incumplimiento concreto de las prestaciones en particular también, porque una cosa es la prestación que debo en concepto de fee de ingreso a la licencia, que generalmente se pactan en cuotas y que se van pagando a lo largo del contrato. Un contrato de 2 años puede tener 2 cuotas o 4, que el royalty que voy pagando cada mes en la producción. Entonces, los incumplimientos también van a tener distinto tratamiento. Pero en general tenemos que remarcar que la idea y la tendencia es evitar la resolución del vínculo y evaluar una adecuación ante estas circunstancias que alteraron tanto las condiciones iniciales. Porque de lo que se trata es de salvaguardar el tráfico jurídico. Eso es no, más que la tendencia, el principio general. Porque todo contrato forma parte del universo económico y social al que todos pertenecemos. Cuando un contrato cae, finaliza, se resuelve, impacta más allá de los contratantes, impacta a la cadena de recursos humanos, a los proveedores, al consumidor. Entonces, la expectativa de continuidad contractual recomienda la vigencia de estos contratos que, como decía Fabián, están hechos y dados para continuar en el tiempo. Las prestaciones son continuas, pero para continuar de modo equitativo. Obviamente que si la posibilidad de continuar es más perniciosa que de resolverlo, se terminará en una resolución. Pero no sin antes dar la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, ya que aquel que quiera resolver el contrato y aquel que resuelva el contrato sin haber dado esa oportunidad a la otra parte de renegociar y de reacomodar las prestaciones, puede quedar inmerso en falta de buena fe y en un ejercicio abusivo de derechos, que es una figura antijurídica que la ley castiga. Con lo cual, ante estas circunstancias va a ser necesario considerar los beneficios de rescatar esas relaciones de largo plazo. Y podríamos concluir con que en algunas circunstancias no valga la pena rescatarlas, pero en general seguramente sí valdrá. Entonces, en la búsqueda de esas fórmulas superadoras e innovadoras para preservar la relación, encontramos, como adelantó Fabián, el principio del esfuerzo compartido, que ya fue ensayado y probado y realmente ha dado buenos frutos en la crisis del 2001. Y de lo que se trata es ni más ni menos que en compartir esfuerzos, dividir el sacrificio y repartir las pérdidas del infortunio común, que ninguno buscó, que ninguno hizo nada para llegar, pero que sufrimos todos. Entonces, en esta situación donde todos lo estamos sufriendo, hagamos un esfuerzo con conductas regidas por la equidad más que la igualdad. ¿Por qué? Porque a veces un trato igualitario sería que cada uno podamos aportar lo nuestro en igualdad, pero la equidad tiene que primar en el sentido de que lo que para mí es un esfuerzo promedio, para el otro puede ser un esfuerzo que excede sus posibilidades. Entonces, la equidad tiene que jugar en el tratamiento de cada caso. ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo recibir? Una reciprocidad.
la razonabilidad del negocio de que se trata y obviamente todos los esfuerzos tienen que ser proporcionales a ese negocio. La legislación entonces, como vimos, invita a la renegociación de los contratos de larga duración y realza la confianza y la lealtad que se deben las partes en ese contrato. Con lo cual, frente a estas alternativas de buscar la exoneración de la responsabilidad por frustración de la finalidad del contrato, como dijimos, o por imprevisión, lo que más sugerimos es compartir los esfuerzos para sostener el vínculo, porque todo pasa y esto también pasará. Entonces, lo que propongo para finalizar es que cada uno de nosotros nos planteemos qué acuerdo nos puede llevar del aislamiento al crecimiento, ¿verdad? ¿Qué concesiones recíprocas requiere ese acuerdo? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué pretendo recibir? Y todo esto siempre requiere conversaciones fluidas, donde documentemos todos los avances con detalle de sus alcances. Recordemos, y otra vez insisto en lo mismo, que estamos hablando de contratos de adhesión, donde a futuro me pueden replantear por qué este licenciado consiguió mejores condiciones en Buenos Aires que yo en Catamarca. Y la verdad que en Catamarca podías trabajar y en Buenos Aires no se podía. Entonces todo tiene que estar circunstanciado perfectamente. Distinguir las etapas de las concesiones y las prestaciones, cuáles son dadas durante la cuarentena, cuáles en el momento de flexibilización, evaluar los posibles periodos de suspensión de las prestaciones, suspensiones totales, suspensiones parciales de cumplimiento. Considerar eventuales avances y retrocesos en la flexibilización o en el levantamiento de las medidas restrictivas, que pueden revertirse cuando rebrota la propagación del virus. Entonces, esas idas y venidas también tienen que estar contempladas en todo lo que documentemos. Consensuar acciones y aproximaciones de corto y mediano plazo, de modo continuado. Y cuando hablamos de plazos, sepamos que hoy día, largo plazo, lo que antes era 5 años para un largo plazo, hoy largo plazo es 1 año. Por lo cual, cuando hablamos de corto y mediano plazo, estamos hablando de días y meses. En definitiva, celebrar acuerdos dinámicos, teniendo en cuenta que la incertidumbre en cuanto a dimensión y alcance de la situación es gravísima, grandísima, tanto en los efectos como en la prolongación que se va a dar esta situación. Y obviamente que todos los acuerdos, semiacuerdos, avances deben quedar documentados y, como decíamos, referenciados a las circunstancias del caso. Bueno, espero haber sido clara y haber aportado un poco en la gravedad de estas circunstancias. Quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias a vos, realmente muy clara y muy abarcativa tu presentación, la verdad muy interesante. Gracias. Hay algunas preguntas, dame un segundo que las voy a buscar, las tengo anotadas por acá. Si me das un segundito. ¿Cómo no? Tenemos una primera pregunta que es ¿cómo canalizar los incumplimientos dentro del contrato de franquicias si se descubre falta de exclusividad, artículos que se comercializan sin autorización del franquiciante, etcétera? ¿Se contemplan multas dentro del contrato original? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando el franquiciante o el licenciante es el proveedor, él es quien debe asegurar proveer de modo adecuado en cuanto a precio y en cuanto a cantidad. Podría ocurrir que por las restricciones en el tránsito y en el aprovisionamiento, no se encuentre en condiciones de hacer frente a ese aprovisionamiento. Con lo cual, ¿quién podría sancionar a un franquiciado o a un licenciatario que se aprovisionó de otra fuente? Se sale un poquitito del contexto del contrato y de eso hablamos, de que son alteraciones extraordinarias que no están previstas,
pero que hay que revisarlas muy bien para ver si son objeto de sanción, o si realmente ese licenciatario o ese franquiciado no tuvo otra forma que operar aprovisionándose desde otro lugar. Habrá que ver de qué actividad se trata, de qué producto se trata. Hay que hacer una evaluación profunda en cada contrato, pero tener abierta la posibilidad de que no haya tenido otra opción que aprovisionarse en otro lugar. Es también una posibilidad. Ese sería el único caso en el que no sería punible, digamos. Es uno de los casos en que no sería objeto de la sanción del contrato. Lo que pasa es que esta situación es tan atípica que pone tanto a franquiciados como a licenciatarios en una situación extrema donde podrían no resultar punibles algunas acciones que en otro contexto claramente serían Sí, contra el violatorias de contrato. contrato. Sí. Exactamente. Por eso hay que revisarlas en cada oportunidad, si es en un momento de cuarentena o si es en un momento donde la actividad fue declarada como esencial y puede actuar y puede aprovisionarse perfectamente. Habrá que analizar cada caso en particular, pero lo cierto es que los contratos tal cual los preparamos, hay que revisar a ver si si habían contemplado esta eventualidad. Si lo contemplaron, que sería un milagro, porque no era un escenario en principio previsible, habrá que seguir esas reglas. Y si no está contemplado, ahí está la creatividad de ver cuál es el mejor camino. Quizás el franquiciado o el licenciatario encontraron el mejor camino de la solución, y quizás no hicieron más que demostrar que son asociados infieles y que no merecen seguir en la red. La verdad que las posibilidades son muchas, pero hay que revisarlas. Está claro. Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de la Master Franquicia en Gastronomía, ¿dónde entra el tema producción? ¿No tendría que tomarse con el concepto de licencia? A mí no me resulta clara, no sé si a vos, Gaby, sí. Si no, te pido, Claudio, si querés aclarar un poquito más tu pregunta. Por favor. Hola, ¿qué tal a Hola, todos? Claudio, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo andás? Muy No, bien. lo que pasa es que faltó una coma ahí, Ezequiel. Lo que quiero decir, esta pregunta fue hecha en un principio, cuando estabas hablando de licencias, que fundamentalmente las licencias se basan en temas de producción o alguna otra salida, pero fundamentalmente es para indumentaria, por ejemplo, en donde se toman licencias o algún otro producto. En el caso de Master Franquicia, que se entra también en el tema de producción, ¿debería tener el mismo tratamiento que en el caso de licencias? Esa es la pregunta. Porque ahí también hay producción, donde puede abrir alianzas estratégicas con otras cadenas, ¿sí? Donde puede haber un corner sobre el tema de la franquicia y ahí entra producción, etcétera, etcétera. Y donde, por supuesto, había que entrar en el camino de la buena fe hasta tanto se demuestre lo contrario. A eso refería la pregunta, que si interpreto mal o interpreto bien, que en el caso de una máster debería tener el mismo tratamiento que en el caso de una licencia. ¿Se entendió? Sí, claramente. Sí, estás en lo cierto, Claudio. Solo una aclaración. Si hablamos de licencias internacionales, donde está prevista la jurisdicción fuera del país, tengamos en cuenta que la buena fe es una condición sine qua non en nuestro país. En la justicia anglosajona no es un pilar del derecho la buena fe, ni actuar con falta de buena fe es susceptible de algún hecho punible, ni es visto como un acto antijurídico. Por eso hay que ver
de qué contrato hablamos, que es un poquitito lo que hablaba Fabián, que abarcó contratos internacionales. Pero sí, es tan aplicable en licencias como en franquicias. Ahora en franquicias va a hablar mi colega seguidamente, pero sí, es también aplicable. Muy bien, muchas gracias, Gaby. A vos, Bueno, muchas Claudio. gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Obviamente pueden seguir volcando cualquier pregunta en el chat y las volvemos a resolver luego de la presentación de la doctora Torales, a quien le voy a presentar en este momento. Sigue Graciela, es abogada con orientación en Derecho Privado, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, es también profesora universitaria en doctorados y maestrías varias, especialista en Derecho Societario, franquicias, marcas, Derecho del Consumidor, arbitraje comercial y pericia arbitral, es titular del estudio Torales Abogados, y Graciela nos va a hablar del franquiciado unitario frente a la pandemia. Graciela, todo tuyo el micrófono. Entiendo que no vas Hola. a proyectar nada, ¿no? No voy a proyectar nada. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto, bueno, estoy probando el equipo de emergencia. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias por esta participación en este webinar con todos los compañeros del Comité Legal. Ha quedado muy alta la vara con las excelentes exposiciones desde el día de ayer y con la de mis compañeros del día de hoy. Este título que hemos sugerido dentro del Comité Legal, el franquiciado unitario frente a la pandemia del COVID-19, realmente lo tomamos para hacer una diferenciación con los casos de franquicias internacionales. Entonces, básicamente, yo me voy a referir acotada al derecho local a esta relación del franquiciado con el franquiciante. Y los tres puntos centrales que queremos desarrollar aquí son justamente, vamos a estar hablando de caso fortuito, vamos a estar hablando de teoría de la imprevisión o de frustración de la finalidad del contrato. Bueno, el escenario lo han definido varias veces, pero corresponde remarcarlo. Estamos ante una pandemia, COVID-19, una situación más que extraordinaria a nivel mundial, y a nivel local todo esto acompañado por los DNU, de básicamente como le llamamos el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Ese resultaría ser este marco general. La idea es, vamos a estar pudiendo hablar de un caso fortuito, de una imprevisión o de esto nuevo legislado actualmente, que es la frustración de la finalidad del contrato. Bueno, por un lado vamos a tener en cuenta el caso fortuito, regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, ya viene regulado del Código Civil anterior, y también su renuncia, su posibilidad de renunciarlo. Es decir, cuando hablamos de renuncia estamos diciendo que el deudor, en este caso en la relación sería el franquiciado, puede renunciar a alegar caso fortuito. Por el otro lado tenemos la imprevisión, o teoría de la imprevisión, cuya renuncia no está regulada ni en este Código Civil y Comercial nuevo, ni en el Código Civil anterior. Y vamos a comentar, para mí es lógico que no exista posibilidad de renunciarla. Y esta nueva incorporación normativa, no jurisprudencial, porque ya existía jurisprudencialmente, la frustración de la finalidad del contrato, por lógica jurídica y fáctica es imposible de ser renunciada. Ahora, cuando avancemos, vamos a dar algunas notas en particular. Bueno, ¿por qué son importantes estos institutos jurídicos y ver cuál de ellos pueden ser alegados frente a esta situación que estamos viviendo? Porque justamente son eximentes de responsabilidad. Eximentes de responsabilidad, lo que implica que nadie va a resarcir
un eventual daño que pudiera causarse en la relación jurídica. Hablamos de franquicias, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de contrato, que nadie va a resarcir ni va a indemnizar el daño que se pueda causar por un incumplimiento en caso fortuito concretamente, por lo que va a representar la teoría de la imprevisión y por lo que podría representar la frustración definitiva de la finalidad del contrato. El caso fortuito o fuerza mayor hoy representan un mismo concepto. En la codificación anterior representaban dos conceptos diferentes, con lo cual algo que es inevitable o algo que es imprevisible cae en el mismo lugar, cae en el mismo espacio, de caso fortuito o fuerza mayor. Para afinar un poquito este concepto, nos gustaría mencionar los requisitos. El caso fortuito o la fuerza mayor tiene que suceder sin ningún tipo de intervención del deudor, en este caso el franquiciado. O sea, no le puedo imputar responsabilidad al franquiciado por el acaecimiento del caso fortuito. Requisito número 1. Requisito número 2, el franquiciado, el deudor, no puede estar en mora. Es decir, si yo tenía que cumplir mi obligación el 15 de febrero, es 20 de febrero, el 22 de febrero acaece el caso fortuito, yo no podría alegarlo por estar en mora. Y sumado a la inimputabilidad de la responsabilidad, a la mora, la inexistencia de mora, el caso fortuito tiene que ser un hecho actual, tiene que estar sucediendo en ese momento en el que se lo pretende alegar. Bien, teoría de la imprevisión o imprevisión. La imprevisión tiene otra impronta, otra complejidad, otra historia también. Básicamente, la teoría de la imprevisión apunta a un cambio de circunstancias que tornaron excesivamente onerosas las obligaciones a cumplir. Acá Gabriela mencionó que había varios colegas, bueno, ellos lo van a recordar muy bien conmigo. Los contratos están hechos para cumplirse, se decía históricamente como una máxima extremadamente rígida, hasta que atravesadas esas doctrinas netamente liberales que impactaron en el derecho, aparece el acompañante o la segunda parte de esa oración, mientras que las condiciones se mantengan. Ya se decía, cuando los tiempos cambian, también cambian las reglas de los contratos. Les marco estas cuestiones porque cada cual con su relación contractual seguramente está pudiendo hacer una primera revisión o un primer análisis. Bueno, fíjense que en teoría de la imprevisión decimos hay algo imprevisto, por eso se llama imprevisión, que torna excesivamente onerosas las obligaciones. La verdad es que en las aplicaciones que ha hecho nuestra justicia de la teoría de la imprevisión, el foco, en rigor, no estuvo tanto en la cosa imprevista, o prevista, o imprevisible, o inevitable, sino que el foco realmente estuvo en que las obligaciones a cumplir se tornaron excesivamente onerosas. Y, por supuesto, todos tomamos el mismo caso, que es la crisis 2001-2002, y más de uno podría hacer el ejercicio de recordar ese momento y decir, ¿realmente era imprevista? Nadie se figuró que estábamos caminando hacia esa crisis. La verdad es que previsible para muchos seguramente era, pero de todas maneras, por eso repito, previsible, prevista o en su caso inevitable, las obligaciones se tornaron excesivamente onerosas, de tal manera que la jurisprudencia se enfocó en la excesiva onerosidad de las obligaciones y aplicó la teoría de la imprevisión.
Yo, continuando unas cuestiones más sobre imprevisión, enuncié esa posibilidad de que exista la renuncia a la imprevisión en un contrato. Bueno, recordamos que no está legislado, ni estaba legislado en el Código Civil, y si hablamos de la doctrina, y la verdad es que, como bien saben los colegas, la doctrina la mencionamos porque la jurisprudencia, o sea, los jueces cuando escriben sus sentencias, gran parte de sus sentencias las sostienen en los doctrinarios, en los que escriben. Por eso traemos a colación este tema. Bueno, hasta ahora el panorama sobre si se puede renunciar o no se puede renunciar a la teoría de la imprevisión o a la imprevisión ha estado dividido. Algunos dicen que sí, haciendo una asimilación al caso fortuito, y otros concretamente dicen que no, porque no lo asimilan al caso, no lo asimilan al caso fortuito, y realmente en teoría de la imprevisión establecen que estamos ante una situación de que el orden público económico se encuentra comprometido. Yo me alineo con esta postura. Bien. Y el otro punto que mencionamos, que podríamos estar vinculando a esta situación de la pandemia y de los DNU, es la frustración definitiva de la finalidad del contrato. Esto es algo muy particular, y para comprenderlo bien, vamos a dar el ejemplo que se da en todos los casos. Y aparte es de dónde nace esto, frustración definitiva de la finalidad del contrato. Cuando iban a coronar a Eduardo VII, se alquilaron los balcones de la zona, de la calle por la que el rey que estaba recibiendo su coronación iba a pasar. Pero ese rey se enfermó y la coronación no sucedió. Entonces, empezaron a haber conflictos sobre el pago que se había hecho por el alquiler de esos balcones. ¿Se dan cuenta? El punto es, desapareció la razón del contrato. A eso se refiere la frustración definitiva de la finalidad del contrato. Desaparece la razón del contrato, pero desaparece no en forma temporal, desaparece en forma definitiva. Íbamos a vender hamburguesas en Independencia y Entre Ríos, ¿sí? Por X motivos no se puede hacer. Pero no se puede hacer en forma permanente, repito. Con lo cual me da la impresión que no vamos a estar pudiendo echar mano, al menos en un pantallazo general, que es lo que yo estoy dando, no vamos a poder echar mano de la frustración definitiva de la finalidad del contrato frente a la pandemia, porque, bueno, por suerte, gracias a Dios, estamos ante una situación temporal y no una situación permanente. Como para cerrar este tema, obviamente la frustración definitiva de la finalidad del contrato admite la resolución del contrato sin ningún tipo de resarcimientos. No hay resarcimientos, simplemente habrá compensaciones de gastos, las que se prueben. Pero también es otra suerte de eximente de responsabilidad, se lo quiere ver desde ese lugar. Entonces, puestos a la vista estos tres institutos jurídicos sobre los que venimos conversando y jugando desde el encuentro anterior, caso fortuito o imprevisión. Básicamente ahí va a estar la discusión. Caso fortuito o imprevisión. El primero habilita el incumplimiento, o sea, se resuelve el contrato. No implica negociación. Se resuelve el contrato ante el planteo de caso fortuito. La que permite la negociación y lo que se dice el restablecimiento del equilibrio inicial del contrato es la teoría de la imprevisión. Vamos a equilibrar el contrato, intentar llevar el contrato a el momento en que
lo suscribimos al momento en que la situación era diferente a la actual, con la intención, por supuesto, de continuar y poder preservar ese contrato. Y cuando me plantearon hablar sobre este tema y para ir llevándolo por este camino que lo estamos llevando, de alguna manera a mí se me fueron planteando algunas preguntas que quiero compartir algunas con ustedes porque son las que nos sirven de brainstorming para llegar a la conclusión de esta pequeña exposición. Me pregunto, ¿qué sucede en los casos en que el caso fortuito ha sido asumido contractualmente por el deudor? ¿Tiene límite su alcance? La prohibición y o limitaciones establecidas por el gobierno de operar los comercios en las condiciones normales, conocidas hasta ahora, ¿representa un simple caso fortuito que queda subsumido dentro de ese caso fortuito asumido? ¿O están siendo afectadas, o están siendo afectados derechos y garantías constitucionales, derechos y garantías constitucionales de circular, de comerciar, de consumir libremente? Una situación que estaría excediendo el caso fortuito, ¿no? Esto es para pensarlo. ¿Qué sucede si el local del franquiciado se ubica en un shopping? Estos breves comentarios también están hechos para que pensemos en que en cada caso va a tener que hacerse un análisis particular. Si bien las zonas más críticas son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, donde rigen fuertemente todas estas circunstancias, luego tendremos que ir evaluando qué sucede, qué pasa en cada una de las partes del país. Y además me hice otras preguntas como la siguiente. La pandemia y los consecuentes DNU, que en derecho le llamaríamos hecho del príncipe para vincularlos con el caso fortuito, ¿debieron estar dentro del riesgo empresario asumido por el franquiciado al obligarse contractualmente con el caso fortuito, al asumir ese caso fortuito contractualmente? ¿Debió figurarse estas prohibiciones? ¿Debió pensar que íbamos a estar en esta situación de pandemia de un virus poco conocido, que aparentemente la única forma de resguardar a la población tiene que ver con esto de reducir su circulación? Bueno, y si se hubiera renunciado a la imprevisión, algo que mi idea fue contraria, pero si se hubiera renunciado y queremos defenderla, cuando el franquiciado renunció a plantear imprevisión, renunció a plantear la excesiva onerosidad en este extraordinario marco. Bueno, entiendo que por lo que representan la situación del COVID-19 y los DNU del ASPO, creo futurológicamente que ningún juez podría llegar a hacer lugar a un planteo liso y llano de hacer valer un caso fortuito renunciado o hacer valer una imprevisión renunciada. Además, Gabriela también mencionó el tema de los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Esto es una incorporación en el nuevo Código Civil y Comercial. La intención de incorporar estas normas fue la de equiparar un poco esta diferencia de poder de negociación que tiene lo que también se llama empresario fuerte, empresario débil. De tal manera,
El contrato por adhesión tiene una mirada más estricta por parte de la ley, y seguramente no, el contrato de franquicia es un contrato por adhesión por necesidad del negocio. No hay manera que el franquiciante se ponga a conversar con el franquiciado cuáles son las cláusulas del contrato en cuanto a lo que hace al centro de la franquicia, al núcleo de la franquicia. La franquicia es exitosa por esto, por esto, por esto, por esto, y así hay que hacerlo, por lo tanto esto se transforma en un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas. La problemática del contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas no es esta necesidad intrínseca de la franquicia de utilizarlo, sino las situaciones en las que se produzca un abuso del derecho por utilizar cláusulas generales predispuestas, quizás en cláusulas que no hagan al núcleo del negocio de franquicia. Por eso, regresando, sería muy difícil que un franquiciante pueda hacer valer una renuncia al caso fortuito, porque en principio, a menos que haya algún caso excepcional y lo pueda hacer valer, la renuncia al caso fortuito no hace al núcleo de la franquicia. Bien, y el otro punto que también se ha mencionado bastante en el día de hoy y también antes de ayer, en la primera parte del webinar, es la teoría del esfuerzo compartido. Definitivamente, una negociación extrajudicial o judicial seria, honesta, enmarcada en la buena fe negocial, va a tener que hacerse en base a los números reales, ¿no? A la situación económica financiera en la que cada una de las partes esté. Que de alguna manera es eso lo que recogió la ley de emergencia económica que se dictó en la crisis 2001-2002, que es en esa ley en donde se estableció como norte para la justicia, para los tribunales judiciales, se estableció como norte esto llamado esfuerzo compartido. Entiendo, todavía no hay nada muy establecido y todavía tampoco hay jurisprudencia, estamos atravesando situaciones, estamos atravesando la situación. Entiendo que si no se trabaja desde el punto de vista de la negociación extrajudicial, desde una negociación buscando la continuidad de los contratos y en el que cada una de las partes le ponga el hombro, definitivamente lo va a hacer la justicia. Con lo cual yo no recomiendo. Me quedo con lo que decía Fabián Slizaransky al principio sobre negociación, sobre la mirada que hay que tener en cuanto a la negociación. Y si les puedo sumar algo más en cuanto a por qué los desaliento a intentar plantear como franquiciantes frente al franquiciado cualquier renuncia a las cláusulas, renuncia a los temas que tratamos recién como caso fortuito, como imprevisión, ¿por qué los desaliento a ello? Además de que porque no le hace bien al negocio en sí, sino porque también la interpretación jurídica ha cambiado en este código nuevo. Todo esto que estábamos hablando de la buena fe negocial, de ser mejores personas, más solidarias, que lo mencionaba Fabián, en el Código Civil y Comercial nuevo está volcado en los primeros 3 artículos, donde la ley es muy concreta al establecer que la aplicación de cualquier ley va a realizarse mirando a los principios constitucionales, mirando a los derechos constitucionalmente establecidos. Ustedes me puedan decir, bueno, pero esto siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, pero hoy los legisladores, los que crearon el Código Civil y Comercial de la Nación, tuvieron en vista
una reestructuración de la interpretación de las leyes. Hay algo que se llama diálogo de fuentes y búsqueda del concepto ganar-ganar, win-win, que por supuesto no viene del derecho, viene de la negociación. De alguna manera atraviesa todas estas normas de interpretación jurídica. Las leyes se miran a la luz de los derechos constitucionales, las leyes se miran en cuanto a su valor, aparece el valor, aparece la axiología en este nuevo código, y aparece muy fuertemente la finalidad de la norma. Creo que es el artículo 2 que habla de la finalidad de la norma, que vamos a tener que tener en cuenta la finalidad de la norma, que los jueces van a tener que tener en cuenta la finalidad de la norma. Con lo cual, estamos frente a una construcción de un marco jurídico en el sentido de los tribunales, ¿no? En el sentido de la generación de jurisprudencia con una mirada más integral, con una mirada más amplia, y bueno, creo que eso es bueno, no solo para la franquicia, sino para todas las relaciones contractuales. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Graciela. La verdad, un placer tenerte con nosotros. Bueno, tenemos algunas preguntas. Dame un segundo que las voy a buscar. Tenemos una primera pregunta que dice: consulto sobre el acceso a la justicia para controlar el funcionamiento del Estado conforme derecho. La suspensión del transporte traerá un perjuicio para las redes de franquicias porque el personal se traslada por servicio público. Esta imposibilidad de acceso a justicia es compleja. Imagino que se refiere a que a partir de las 0 horas de hoy solo el transporte público podrá ser utilizado por los servicios esenciales, ¿no? Y que entonces los que no son esenciales tienen que pagar su propio transporte. Y cómo, bueno, si esto, nada, claro, esto trae un perjuicio enorme y no hay acceso a la justicia para en todo caso discutir este tipo de temas o este tipo de cuestiones, Bueno, ¿no? a mí me parece que todavía estamos atravesando, ¿no? Lo que quisimos hacer con este webinar fue presentarles nuestra mirada a futuro o en las situaciones en las que pudieran estar resolviendo, alguno pudiera ponerse a resolver una situación hoy. Creo que al comentario no hay mucho más para decirle, ¿no? Todo eso irá sumando a la complejidad del desarrollo de las actividades negociales y en este caso de una franquicia, de un franquiciado en particular. Ok. Hay otra pregunta que, bueno, ya fue contestada, no tengo claro si la hizo la misma persona, sobre la exclusividad del abastecimiento y qué pasa si un franquiciado se provee de artículos que no son proveídos por el franquiciante, cómo manejar esta situación. Bueno, un poco Gaby dio una respuesta, no sé si quieres dar tu visión, Graciela. No, me parece que lo que dijo Gabriela es totalmente correcto. Estamos en un tiempo de evaluar con cuidado y con tranquilidad. Si nadie, no se puede importar, no se puede comprar, no se puede transportar, y bueno, si tuvo que salir a comprar al lado para quizás poder seguir prestando el núcleo de la franquicia, digo, la pizza o las empanadas, que me parece que no podría ser pasible de sanción en este escenario. Claro, en el caso de que sea por una imposibilidad de abastecerse normalmente de los productos, podría ser tendible, pero si no fuera el caso, o sea, si el franquiciante estuviera distribuyendo de manera normal y asimismo el franquiciado decidiera, no sé, porque está vendiendo poco y quiere bajar costos, abastecerse de otra manera, con otra calidad de producto. Bueno, pero eso es otro tema, Ezequiel, eso es ciertos problemas generales, ¿no? Y los contratos de franquicias tienen las correspondientes multas y las correspondientes cláusulas de cierre, como para que el franquiciado deje
actuar de esa manera y si no, deberá abandonar la franquicia y dedicarse a otra cosa, porque en la franquicia realmente hay que cumplir porque para algo esta persona franquiciante generó un negocio exitoso que lo probó y es para repetirlo. El corazón de la franquicia es replicar, así que replicar tal cual. Bueno, esa es justamente la pregunta, y creo que el caso anterior también estaba orientado a las malas prácticas, si se quiere, avivadas, ¿no? Muy posiblemente en esta situación de muy baja venta y de complejidad en todos los sentidos, haya buena fe y haya también aprovechamientos, ¿no? La pregunta concretamente es cómo sugieren constatar estas infracciones, digamos. ¿Cómo se constata que alguien compra, no sé, no está explícito en la pregunta, pero entiendo que a eso se refieren, un insumo que no es el acordado? ¿Cómo conviene constatar esto, si fuera el caso? Bueno, ahí tendrás, dependiendo de la franquicia, tendrás la posibilidad de realizar los controles de stock a través de los sistemas de gestión y de alguna manera también medir el tema ventas. Si no me está comprando, si no está gastando el insumo que tiene o no está adquiriendo más insumo y está vendiendo, después esto va a depender también de la complejidad de la franquicia, en cuanto a las auditorías que las franquicias pueden hacer. Cada franquicia tendrá las herramientas necesarias para poder controlar y auditar el funcionamiento de sus franquiciados. Está clarísimo, está clarísimo. O sea, tiene que estar contemplado en el contrato alguna clase de penalidad por no cumplimiento del abastecimiento que indica, digamos, el franquiciante, y debería hacer uso de sus capacidades de auditar, ¿no? Para poder constatarlo, ya sea, no sé, el stock de productos de marcas no habilitadas o un contraste de ventas y compras, como vos indicás. No sé si hay... Definitivamente, además, como yo siempre digo, que antes que nada, la franquicia es un contrato de distribución. ¿Sí? Entonces va a tener en cuenta todos esos elementos que comentaste y reiteraste vos. Uh-huh. Excelente, está clarísimo. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, así que les quiero agradecer, ya estamos en la hora, es la 1:05. Gaby, Graciela, un placer tenerlas con nosotros, también Fabián y todo el comité legal, comandado por el doctor Marzorati. Muchísimas gracias por estos 2 días de exposición y de poner, digamos, a toda la comunidad estos temas legales que son tan complejos, con estos cambios de normas todo el tiempo. Muy posiblemente les estemos pidiendo que en breve repetir alguna de estas sesiones para bueno, ¿no? Esclarecer o abundar en algunos temas que son de sumo interés para todos los participantes. Así que les agradezco muchísimo por la participación, a todos los que asistieron y a los presentadores, por supuesto, especialmente. Antes de cerrar, les quiero recordar que les vamos a enviar por mail a todos los que se inscribieron las presentaciones y los materiales, y vamos a incluir la grabación de la charla dentro del sitio web de la asociación, a la cual van a poder acceder en caso de que quieran revisar alguno de los temas, o bueno, repasar algunos de las cuestiones que se hayan tratado aquí. Ahí veo que Sole acaba de poner en el chat el acceso al formulario. Les pedimos que por favor nos den un poquito de feedback de qué les parecieron, el interés de los temas, bueno, cómo fueron las exposiciones, la organización y demás. Nos ayudan un montón si contestan y nos dan su feedback. Muchas gracias por participar y los esperamos en la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.